firme. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Más a vosotros, hermanos. Estábamos escuchando de fondo este hermoso canto. Dios siempre tiene el control. Les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo a todos los que ya han tenido a bien enlazarse en esta señal que estamos haciendo en vivo para participar unos momentos de la palabra del Señor y también entonarle a Él algunas alabanzas. Nos sirve para poder estar en contacto aún en medio de las circunstancias que vivimos. Hay un himno muy hermoso que quisiera entonar con ustedes en estos momentos. Se titula Nada sé sobre el futuro. Es el himno número 261. Nada sé sobre el futuro. Nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá. Es probable que las nubes mi luz vengan a opacar. Nada temo del futuro, pues Jesús conmigo está. Yo le sigo decidido, pues Él sabe lo que habrá. Muchas cosas no comprendo del mañana con su afán, mas un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá. Nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá, mas si Él cuida de las aves, Él también me cuidará. Y al andar por mi camino, en la prueba o tempestad, sé que Cristo irá conmigo, sé que guarda su bondad. Muchas cosas no comprendo del mañana con su afán, mas un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá. Amén. ¿Cuántos tienen ese dulce, fiel, leal y único amigo, hermanos? Sabemos que si Él cuida de las aves, por supuesto que también cuidará de cada uno de nosotros en medio de estas circunstancias. Le invito a hacer una oración para enseguida pasar al estudio de la palabra en esta tarde del día de reposo, que en fecha corresponde al 18 de abril de este año 2020. Vamos a orar.
Padre, en el nombre de Jesús, venimos en esta tarde delante de tu presencia para agradecer tu fidelidad, tu bondad, tu amor y misericordia, pues hasta aquí nos has sostenido, Padre. En verdad no sabemos lo que nos espera el día de mañana, pero estamos confiados en ti, Señor. Te agradecemos por tu presencia en nuestra vida. Te agradecemos por el aliento que nos da tu Espíritu. Te agradecemos, Señor, por nuestra familia en la sangre, pero también te agradecemos por nuestra familia en la fe, que sin duda en estos momentos se hace presente a través de los diferentes medios que tenemos a nuestro alcance. Recibe, Señor, este culto y permite que podamos estudiar en comunión, en comunidad, a pesar de la distancia, todos como uno solo, tu bendita palabra en esta tarde. Que sea trazada rectamente conforme a tu benevolencia, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, para quienes ya han escuchado mensajes de un servidor que no lo hayan hecho en la congregación, bueno, saben que soy un predicador del Evangelio Eterno. Es abundante la palabra que Dios nos concede y debemos aprovecharla. Para esta tarde he tomado una porción de la Escritura para iniciar, que se ubica en la carta a los Hebreos. Si es usted tan amable de buscar en su escritura la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo número 7. Hebreos 11, 7. Dice así la escritura: por la fe, Noé, cuando fue advertido de Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Yo titulé, hermanos, este mensaje: no entiendo, pero creo. En estos días de resguardo, hermanos, he tenido una mayor oportunidad de leer algunos libros que tenía guardados ahí para otro momento en que yo llegué a pensar que podría tener más tiempo. Sin embargo, me doy cuenta que el tiempo es insuficiente. Pero he atendido al consejo que alguna vez le escuché a los Tigres del Norte de Jerusalén: un día a la vez. Y he aprendido, en verdad, hermanos, en este tiempo a vivir un día a la vez, porque como el Señor Jesús lo dijo, a cada día le basta su propio afán. Por lo tanto, no te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que ha de traer el día. Cada día es suficiente en sí mismo, así que hay que ir un día a la vez. Dentro de estos libros que he tenido oportunidad de releer, hermanos, de leer también, pero he retomado la lectura de uno en particular y encontré esta frase que me gustó mucho para compartir con ustedes. A propósito del tema que estamos hablando, no entiendo, pero creo. Esta frase dice así: lo que Dios hace tiene sentido aun cuando no lo tenga para nosotros. La voy a repetir: lo que Dios hace tiene sentido aun cuando no lo tenga para nosotros. Si alguien quiere leerlo, se lo recomiendo ampliamente. El libro es Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, del Dr. James Dobson. En una ocasión, nuestro Señor Jesús le dijo a Pedro, estando reunidos los discípulos en el marco de la institución de la Cena del Señor, cuando quiso lavarle los pies a Pedro, pero le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le dijo: lo que yo hago en ese momento, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. ¿Cuántos de nosotros nos preguntamos en esta hora qué sentido tiene esta pandemia? ¿Por qué está pasando esto? Y en algunas semanas, recordarán, estudiamos acerca de la soberanía de Dios y cómo ésta se manifestó en la vida de José. ¿Recuerdan? Quisiera retomarlo entonces
en estos momentos hablando precisamente de lo que el doctor James Dobson habla en su libro respecto a José. Dice lo siguiente: no vemos ningún indicio de que Dios le explicara a José lo que él estaba haciendo durante todos esos años de aflicción, o cómo habrían de encajar en su lugar finalmente las piezas del rompecabezas. Se esperaba de él, hablando de José, como se espera de usted, como se espera de mí, que viviéramos un día a la vez sin llegar a comprender totalmente lo que le estaba ocurriendo. Lo que le agradó a Dios en el caso de José fue la fidelidad de José cuando nada tenía sentido. Fidelidad, hermanos, cuando nada tiene sentido. Así que hoy hablaremos acerca de la fe, porque los cristianos hablamos de la fe y decimos que vivimos incluso por la fe, ¿cierto? ¿Pero qué es la fe? Me gustó esta definición de fe. Fe es creer que algo va a suceder aun cuando no entiendo el proceso. Fe es creer que algo va a suceder aun cuando no entiendo el proceso. Todos tenemos fe, pudiéramos decirlo así, pero tener una fe firme en Dios, hermanos, no garantiza una vida feliz y libre de problemas. Por el contrario, nuestra fe nos garantiza que hemos de sufrir, que hemos de pasar por alguna forma de abuso de parte del mundo, puesto que hemos hablado también que nuestra fe necesita ser probada. Jesús mismo le dijo a sus discípulos en otra ocasión: estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En mí tengáis paz. En el mundo tendrán aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa palabra, hermanos, registrada en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33, aplica para nosotros hoy. Yo he hablado, dice Jesús, estas palabras para que en mí ustedes tengan paz. Cometemos un grave error si nosotros buscamos paz en otro lugar que no sea en Cristo Jesús, puesto que Él ha dicho: en mí tendréis paz. ¿Quién puede comprender a Dios? Siendo que la Escritura misma dice: mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos. Así como son de altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Un hombre llamado Agustín de Hipona dijo lo siguiente a este respecto: si fuéramos capaces de comprender a Dios, entonces Dios no sería Dios, hermanos. David, hablando acerca de lo maravilloso que es Dios y cómo Él hace las cosas, aún en aquello que es secreto, aún en aquello que nosotros no alcanzamos a mirar. David, hablando acerca de cómo se desarrolla una vida dentro del vientre de la mujer, se sorprende. Dice: estoy maravillado. Tú me has examinado, tú me has conocido, tú sabes mi levantarme, mi acostarme, mi sentarme, mis pensamientos los conoces todos, ni siquiera está la palabra en mi boca. Oh Dios, tú ya la conoces toda. Delante de mí, detrás de mí, tú me has rodeado. Sobre mí pusiste tu mano. Y dice el verso 6 del Salmo 139, que es al que me estoy refiriendo en este momento: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no puedo comprenderlo. No lo puedo comprender. Yo creo que eso es algo que no solamente le pasa a David, hermanos. El conocimiento de Dios es tan alto, es tan profundo, que no alcanzamos nosotros tampoco a comprender qué es lo que Él está haciendo en estos momentos. Por eso en el Salmo 119, versículo 27, encontramos estas palabras: hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Hazme entender. Nosotros debiéramos estar orando en estos momentos
además de todo lo que está sucediendo. Señor, hazme entender tus propósitos respecto a lo que estamos viviendo. Hazme entender cuáles son tus mandamientos para que yo pueda así deleitarme en ellos, meditar en ellos y comprenderlos. En muchas ocasiones, la realidad, hermanos, es que no tendremos detalles ni entenderemos los por qué pasan ciertas cosas. Nos tocará vivir por la fe, con la certeza de que Dios tiene el control de la situación. Incluso si Él nos llama a hacer algo de lo cual no tengamos ni la más mínima idea. Hablando de historias de fe sin sentido, quiero meditar en esta hora con ustedes en la historia de un varón llamado Noé. Un hombre llamado Noé. Si usted es un lector de la Escritura, seguramente usted ha leído acerca de Noé y el diluvio en el libro del Génesis. O si usted tuvo la bendición de tener el conocimiento de la palabra de Dios desde que usted era pequeño, usted recordará que una de las historias que se nos enseñó en esa etapa primaria de nuestra vida era precisamente la historia de Noé, el arca y el diluvio. Trata acerca de Dios, hermanos, enviando un diluvio, agua, y cómo le da la indicación a un varón llamado Noé para que él construya un arca, una especie de barco, en donde se salve él y algunos animales, y donde todo fue felicidad, y después al final sale el arco iris y todos vivieron felices para siempre. Algo más o menos así se nos dijo cuando nosotros éramos niños. Pero la realidad, hermanos, es que la historia bíblica, apegada al texto bíblico, difiere de lo que nosotros recordamos recibir en nuestra infancia. No fue exactamente así como sucedió, hermanos. Primero que nada, en el libro de Génesis capítulo 5, vamos a mirar el nacimiento de Noé. Según el verso 28-29, dice que su padre fue un hombre llamado Lamec, y Lamec, siendo de 182 años, engendró un hijo. Ese hijo, él le puso por nombre Noé. Le puso por nombre Noé porque el nombre de Noé significa descanso o significa también alivio. Y de hecho, cuando él lo nombra así, la Escritura registra estas palabras: hablando de Noé, nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Está haciendo referencia Lamec a la maldición que fue dicha por Dios en el huerto del Edén. Usted sabe también, si está familiarizado con la Escritura, si no, yo se lo voy a decir en esta hora, que los nombres en la Escritura están asociados a la función que va a desarrollar la persona, al ministerio que va a cumplir en la vida. Y por eso es que a Noé le pusieron precisamente así, porque significa descanso, consuelo. La Biblia nos dice que en medio de la generación en la que vivía Noé halló gracia delante de Dios. Según Génesis capítulo 6, vaya usted cotejando las citas que yo le voy dando para que usted compruebe por usted mismo que la palabra de Dios es veraz. En Génesis 6:8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Se habla de Noé, hermanos, en términos de justicia, en términos de integridad. Incluso los profetas como Ezequiel, como Isaías, lo ponen en el mismo nivel, en la misma categoría que Job, por ejemplo, o Daniel, como ejemplos de integridad, de rectitud, de justicia. ¿Cuál fue el pecado que provocó la ira de Dios en tiempos de Noé? Bueno, la Biblia nos dice, hermanos, que el mundo estaba inmerso en los celos, en la avaricia, en el robo, en la violencia, en la mentira, en la intolerancia, el engaño y el fraude. ¿Cuál era la peor de las transgresiones? Bueno, algunos
comentaristas rabinos que consulté, hermanos, al momento de preparar este mensaje, explican que las personas se explotaban sexualmente entre sí, y esto, entre otras cosas, provocó la ira de Dios. Capítulo 6, verso 5 de Génesis, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacia el mal. Algo que no ha cambiado, por cierto. El pensamiento de la generación en la que vivió Noé, dice el texto, que era de continuo hacia el mal. Y dice el verso 11 de este mismo capítulo 6: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Después dijo Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré en la tierra. Esta expresión que nosotros miramos en estos textos implica el cometer actos de corrupción sexual, idolatría, lo mismo que en el verso 16: no sea que ustedes se corrompan. El verso 17 dice: pues todos los seres de carne habían corrompido su camino sobre la tierra. Este mismo sentido de corrupción, de violencia, de maldad, de explotación sexual, es el sentido que Jesús le da en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, cuando él habla acerca de los sucesos que están por venir al final de los tiempos. Uno de las señales que Jesús da para este momento dice: más como en los días de Noé. Estoy leyendo Mateo 24, versículo 37. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Preste usted atención, hermano, por los tiempos que nos toca vivir a nosotros. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué está diciendo Jesús? Como en los días de Noé. Como en los días de Noé, así será la venida, el retorno de nuestro Salvador a este mundo, hermanos. Aprovecho para decirle, cada día está más cerca. También abundaba el robo, la extorsión, la violencia extrema. Según el Talmud, que es precisamente esos libros de estudio que tiene la comunidad judía, a la luz de Génesis 6, hermanos, se aprende que la gente de la época solía cruzar a las diferentes especies de animales entre sí. Por eso hablamos de una perversión sexual, diciendo que toda especie que habitaba la tierra en los días de Noé había corrompido su camino delante de Dios. Algunos otros sabios de Israel, hermanos, nos dicen también que había zoofilia en esos tiempos, pues a causa de esta corrupción, de esta perversión, se acusa a los de la generación del diluvio de celebrar las relaciones entre el hombre y el animal como si fuera una fiesta de bodas. Por eso Jesús utilizó esos términos, casándose y dándose en casamiento. Yo le pregunto, ¿no hay ahora leyes en países que nosotros consideramos de primer mundo que están aprobando ya la zoofilia, hermanos? ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que se está aprobando también la pedofilia? ¿Sabía usted que todo tipo de perversión está siendo no solamente aceptada, dice Romanos 1, no solamente promovida, sino también tolerada, siendo aceptada por aquellos que debieran saber que quienes practican tales cosas son dignos de muerte? Según se indica en Levítico 18, todas y cada una de estas perversiones, hermanos, estaban explícitamente prohibidas por Dios
en la Escritura. Ahora bien, no entiendo, pero creo. En el capítulo 6, verso 14, Dios hace una solicitud que de verdad no se entiende. No, nosotros la entendemos ahora porque ya tenemos la bendición de contar con la palabra de Dios para leer el relato completo. Pero en el tiempo en que Dios ordena esto a Noé, sonaba algo sin sentido, algo absurdo, algo disparatado. Es un sinsentido. ¿Qué es lo que Dios le pidió a Noé? Dice el verso 14 de Génesis capítulo 6. Hazte un arca de madera. Y ahí le dice, ¿qué es lo que tiene que hacer? Le vas a hacer aposentos en el arca, la vas a proteger con brea por dentro y por fuera para evitar filtraciones de agua. Vas a hacer también una ventana al arca, le harás niveles también, porque yo voy a traer un diluvio sobre la tierra. Y vas a tomar alimento y lo vas a almacenar. Y te va a servir de sustento a ti, a tu familia y a los animales que vas a introducir en el arca. Verso 22 del capítulo 6. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Si usted tiene la oportunidad, yo le invito a que usted subraye esta parte. La parte que dice, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dios posee, hermanos, ciertamente Dios posee a su disposición numerosas formas de liberar y salvar. Siendo así, ¿por qué abrumó a Noé con la construcción de una enorme arca si podía haberlo salvado de otro modo que fuera más cómodo para Noé? ¿Por qué hizo eso? Antes de que Dios enviara el diluvio, Noé pasó, según los relatos bíblicos, 120 años construyendo un arca. Recuerde usted que en ese tiempo la gente vivía cientos de años. Génesis 6:3. Vea usted eso. El arca no era una embarcación común y corriente, hermanos. Era más grande que un estadio, que un campo de fútbol. Era más grande que un campo reglamentario de fútbol y contenía más de 1 millón de pies cúbicos de espacio en su interior. Estaba equipada con 3 niveles, la parte superior para Noé y su familia, el nivel intermedio para los animales y la parte inferior para la basura. El último verso, que es el 22, es el que llama mi atención. Por eso le dije que lo subraye, porque es la fe en su máxima expresión. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Esto es fe, hermanos. Esto es fe. Recuerde el pasaje con el que iniciamos. Comienza el texto de Hebreos 11, que tomamos al principio, versículo 7. Por la fe, Noé hizo algo que Dios le mandó a hacer. Lo estoy parafraseando. Cuando todavía no se veía, era algo que no se veía. Hermanos, para el tiempo de Noé nunca había llovido. La Biblia dice que un vapor era el que daba lo necesario para que pudieran las plantas, los árboles, incluso los animales, el ser humano, tener lo suficiente en cuanto al agua. Va a llover. ¿Cómo que va a llover? Ni siquiera sabemos qué es eso. Era un disparate. Pero el verso nos dice, hermanos, en el capítulo 7, que Dios le pide a Noé que entre al arca, él y toda su casa, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Después él indica cómo tienen que entrar los animales, lo cual no quiero entrar a detalle, solo quiero decir que Dios estipuló que entraran tanto animales limpios como no limpios, porque así estaba destinado en los propósitos de Dios para repoblar la tierra cuando el diluvio hubiese pasado por completo. Pero mire con atención nuevamente en el capítulo 7 de Génesis, en el verso número 5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová.
Reitero, hermanos, evidentemente hay muchas maneras de las cuales Dios pudo haber salvado a Noé y a su familia. ¿Por qué Noé tuvo que molestarse en construir un arca? ¿Y por qué se demoró 120 años? Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Permítame decirlo una vez más. Esto que hizo Noé es fe en su máxima expresión. Fe en este contexto es una fe firme de algo que todavía no se ve, pero que es prometido por Dios. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin fe, dice el verso 6, es imposible agradar a Dios. Usted conoce esos pasajes. ¿Qué evidencia tenía Noé cuando Dios le pidió que hiciera un arca? ¿Qué pruebas? Nosotros somos muy dados a pedir pruebas. No, eso me lo compruebas. No, dijo aquel hombre discípulo de Jesús. No creeré en él hasta que yo no meta mis dedos en donde él fue clavado y no meta mi mano en su costado. No voy a creer. Quiero pruebas. Todos queremos pruebas, hermanos, porque esa es nuestra naturaleza humana, ver para creer. Pero Noé fue advertido de cosas que aún no se veían, hermanos. Y él, en lugar de cuestionar, y él, en lugar de decir, a ver, o sea, me estás pidiendo que haga un barco, ¿para qué? Estamos en medio de la montaña, estamos en un lugar árido, ¿para qué un barco? No tiene sentido. Pero no vemos eso. Lo que vemos es que él, cuando fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca donde se salvara él y su familia. Temor de Dios, hermanos. Noé obedeció a Dios, aun cuando no había visto él nada parecido a una inundación global. Todo lo que él tenía era la palabra de Dios. Como él conocía a Dios, conocía el carácter de Dios y sabía que Dios no miente. Si Dios dijo que habría un diluvio y que era necesario hacer un arca para que se pudiera salvar él con su familia, acto seguido, yo construyo el arca. Noé obedeció porque conocía a Dios de manera personal, porque su fe estaba actuando no solamente en el terreno intelectual, sino en la práctica. Recuerde a Santiago, la fe sin obras es muerta. Sin importar cuán absurdo le hubiera podido parecer al resto del mundo cercano a él, las cosas aún no vistas también sacan a relucir, hermanos, lo que realmente somos nosotros como creyentes en la práctica. Pablo dijo, andamos por fe y no por vista. El escritor de la carta a los Hebreos nos recuerda cómo se unen estas dos en la vida del creyente. La justicia del creyente reflejada en el mundo está testificando y atestiguando a estas realidades que están por venir. Como cristianos, hermanos, debemos también buscar vivir nuestras vidas a la luz de un juicio venidero. Es el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, donde dice que a muchos les parece absurdo, les causa risa decir que Dios viene a poner orden en esta creación, que nos está esperando un juicio y que el Señor no retarda su promesa. Algunos la tienen por tardanza. Muchos dicen, no, pues mi papá escuchó eso, mi abuelo escuchó eso, yo lo he escuchado desde niño y a ver, no ha pasado nada. Pero es la misericordia de Dios la que está obrando en este tiempo que nosotros estamos viviendo. Acerca de los días de Noé, el mundo viviendo
a semejanza de la generación prediluviana. Mucha gente hoy cree también que lo que Dios dice no tiene sentido, que eso no va a pasar. Mucho cuidado, pasará. Tenemos nosotros la confianza de que así será, la fe obrando para ese momento, hermanos, porque conocemos a Dios y sabemos que la palabra de Dios se cumplirá a cabalidad, hermanos, para lo cual nos falta mucho tiempo. No se lo digo para que se espante, se lo digo para que estemos a cuentas con Dios y para que dejemos la tibieza y nos consagremos a plenitud a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. No podemos ver esas cosas ahora mismo, y esa fe al mundo le parece como una tontería. Pablo dice que la cruz, para los que no conocen a Dios, les es locura, pero para nosotros es poder de Dios. ¿Cierto, hermanos? Gloria a Dios. Él se ha revelado a nosotros. Los libros de los rabinos explican esta historia, hermanos, diciendo que Dios quería que Noé llevara a cabo precisamente un proyecto que fuera extraño e inusual para despertar la curiosidad de todos aquellos que estaban alrededor de Noé. Dios acentúa entonces la rareza de todo el asunto, haciendo que Noé construya este enorme barco, no a la orilla del mar, sino sobre la cima de una montaña. De este modo la gente le preguntaría a Noé: hey, ¿qué locura estás haciendo? Y así Noé podría comenzar a hablar acerca de lo que Dios estaba pidiendo para cada uno de nosotros. Y quizá la gente cambiaría su forma de actuar, viendo el peligro inminente que se venía sobre ellos, una catástrofe. La construcción del arca tomó, hermanos, muchos años de trabajo duro para Noé. Puedo ver a Noé yendo por la mañana, cortando la madera, regresando, preparándola para construir el barco. 1, 2, 3, 4 días, semanas. Las semanas se hicieron meses, los meses años. Pasaron más de 100 años y siguió él con esta encomienda. Podemos imaginar a las multitudes durante todo este tiempo observando, diciendo: este hombre ya ha perdido la razón, cuestionando el propósito por el cual Noé estaba haciendo lo que estaba haciendo. Este fue el último intento por salvar a esta generación que se había corrompido. Noé utilizó el arca como una advertencia. Él alzó su voz a todos aquellos que venían y los motivó a arrepentirse antes del día de la retribución. Bueno, hermanos, a nosotros nos parecen muchos años, 120 años, ¿cierto? Y tal vez usted y yo podríamos en algún momento pensar: pues fueron muchos años, seguramente hubo muchos arrepentidos. Noé convenció a mucha gente para que retomara el camino de Dios. Pero, oh sorpresa, esto no fue así, hermanos. El apóstol Pedro, en segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 5, dejó este testimonio: y si no perdonó al mundo antiguo, hablando de Dios, en su justo juicio, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Yo escucho mucha gente hoy decir: oh, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que perdona todo. Yo puedo decir sí, pero no. Si usted recuerda, Moisés dijo en alguna ocasión: ¿quién como tú, oh Jehová, lento para la ira, grande en misericordia? Pero nunca dijo que él no se iba a irar en contra del mundo impío. Nunca dijo eso. Dijo que Dios era lento para la ira. Es decir, Dios no se aira rápidamente. Pasa un tiempo prolongado extendiendo misericordia si quizá la gente se arrepienta. 120 años Él extendió gracia y misericordia en la gente de la generación de Noé. Pero esos 120 años no surtieron efecto. No se arrepintieron. Lento para la ira.
grande en misericordia, pero también fuego consumidor. Llegado el tiempo, Dios envió el diluvio. Por eso Hebreos 11:7 dice que la fe de Noé condenó al mundo, porque el mundo pereció, excepto él y su familia. Entonces la fe de Noé, al tomar a Dios según su palabra, condenó la infidelidad del mundo a su alrededor. Puede que la gente se haya burlado de él, puede que lo hayan llamado tonto, loco, pero Noé terminó siendo el más cuerdo de todos. Esa es la esencia de la cordura, hermanos. El tomar seriamente lo que Dios dice, mientras que la locura del pecado es no creer lo que Dios dice en su palabra. Si estamos locos, dijo Pablo, si estamos locos, es para Él. Únicamente fueron salvados 8 personas. Noé, su mujer, sus hijos y la esposa de cada uno de ellos. Viene el diluvio. Noé trabajó en el arca día y noche, preocupándose por todas las criaturas vivientes que tenía a su cargo, a pesar de que muchos animales hibernaron, hermanos. Eran muchísimos los que estaban siendo puestos por Dios bajo el resguardo, la protección, el cuidado de Noé. Se requería esfuerzo, se requería ayuda, se requería compromiso, se requería de disciplina, se requería de hacer las cosas lo mejor posible. No solo él, los 7 miembros más de su familia. Durante esos meses de esfuerzo sobrehumano, Noé aprendió una importante lección, hermanos. El hombre es responsable por la preservación del mundo. Sus errores pueden causar un desastre universal, pero asumir su responsabilidad como mayordomo de la creación puede mantener su existencia. Hoy lo que estamos viviendo obedece a eso, hermanos. Algunos especialistas han dicho, no solamente hemos comido animales que Dios prohibió que fueran para consumo humano, sino también hemos invadido sus ecosistemas, de tal manera que estas enfermedades que siempre habían existido en los animales nunca nos habían causado problemas, pero al tener ahora nosotros contacto con esos animales, al invadir el lugar donde ellos habitan, esas enfermedades han pasado también al ser humano. El hombre es responsable del mundo que le ha sido entregado por Dios. Las aguas del diluvio, dice la Escritura, tuvieron 2 orígenes. Se abrieron los cielos para que descendiera el agua, pero también el agua almacenada en la parte profunda de la tierra emergió a la superficie, con todo lo que eso trae, relacionado con el calor y todas las sustancias sulfúricas, hermanos, que estas traen. Según el verso 13, creen, hermanos, los sabios de Israel que el acomodo en el arca era con los varones de un lado y las mujeres por el otro, porque así se le da la especificación: tú, tus hijos, tu mujer y las esposas de tus hijos. Y entonces creen que ahí hubo una prohibición para no tener intimidad sexual entre ellos durante ese tiempo. Lo digo como un dato curioso, hermanos, porque muchas veces no alcanzamos a vislumbrar todo lo que sucedió estando en ese tiempo de confinamiento, de resguardo en el arca. Fueron muchos días, no fueron solamente los 40 días que duró el diluvio, sino también más de 100 días y todavía más, hasta que las aguas recuperaron su nivel, hubo tierra seca y pudieron salir para continuar la vida en este planeta. Algunas veces yo me pregunté si los animales salvajes no habían causado un problema, o si de repente algún león no le metió una corretiza a una cabrita, qué sé yo. Pero analizando la Escritura, hermanos, nosotros miramos que en ese tiempo los animales
no comían carne todavía. Según lo que miramos en los capítulos previos, la dieta tanto del ser humano como de los animales era una dieta a base de hierbas, a base de frutos, a base de verduras, y lo mismo aplicaba para los animales. Eso cambió cuando salen del arca. Pero también hay quienes afirman, hermanos, estudiosos judíos, que Noé escupía sangre. Es muy interesante esto, hermanos. Noé escupía sangre a causa del esfuerzo sobrehumano que tenía que realizar para poder cuidar y alimentar y proveer de agua a todos los animales. Eran muchísimos. Limpiarlos, hermanos. Eran muchos. La maldad del hombre llevó hasta este punto. Y también se dice, hermanos, en el Midrash, que Noé fue atacado por un león, fue mordido por un león. Y por eso cuando el texto habla de que Noé salió y estaba solo, habla de que estaba solo porque obviamente solo se salvó él y su familia, pero también hablan de que él tenía cierta limitación física en uno de sus brazos porque sufrió la mordida de un león, porque, dice esta historia, tardó en llevarle su alimento y por eso el león lo atacó. Sea que esto haya sido así o no haya sido así, hermanos, lo que es un hecho es que atender a tal cantidad de animales no ha de haber sido para nada algo sencillo. Todos con distintas necesidades y además de eso a su familia, hermanos, cuyo esfuerzo de atención tampoco es poca cosa. Es ya un gran esfuerzo en sí mismo. Ha de haber sido bastante complicado para Noé, para la familia y para los mismos animales cohabitar en un espacio durante tantos días. ¿Habrá sido sencillo, hermanos, para Noé vivir con su esposa? ¿Habrá sido sencillo convivir con sus hijos, con sus nueras? Creo que como todo hombre, la convivencia durante tanto tiempo enfrentó también desafíos propios del ser humano. Son personas distintas a él, distinto modo de pensar, distinta costumbre, y ese es un desafío mayúsculo, hermanos. Ahora, si nosotros continuamos con el relato de Noé y el diluvio, vamos a llegar a la parte donde el agua cesó y Noé tuvo que salir del arca con su familia y también con todos los animales, lo cual vemos en el capítulo 8 de Génesis, verso 15 en adelante. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo y todos los animales que están contigo. Y entonces, dice el verso 18, salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos salieron también con él. ¿Y qué es lo que hace Noé? Edifica un altar. Un altar, hermanos, que representa la búsqueda de Dios. Un altar que representa ofrecer a Dios lo mejor de lo que uno es capaz. Fue levantado por Noé y Dios se agradó de esto. Y Dios, hermanos, hizo un pacto perpetuo con Noé, su familia, sus descendientes, pacto que nos ha alcanzado a nosotros y que nos alcanzará hasta el final de los tiempos. Yo pondré, dijo Dios, mi arco en las nubes, y cada que yo lo ponga, recordaré el pacto que estoy haciendo hoy contigo de nunca más destruir a la humanidad a través de un diluvio de agua. Pero la Biblia dice que la destrucción masiva que viene será, hermanos, a través de una lluvia de fuego. Entienda el que entienda, hermanos. La prueba de que Dios escucha las oraciones de los justos es que, como se indica en el texto, en el verso 1, Dios se acordó de Noé y las aguas bajaron. Se entiende que Noé, hermanos, intercedió también y la cólera de Dios se apaciguó. Por eso Santiago, capítulo 5, verso 16, nos dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Dios se acuerda de Noé
y de todos los que están en el arca, y empieza a actuar para restaurar la tierra y proveer nuevamente el ambiente adecuado para la vida de los sobrevivientes al diluvio. Y las acciones de Dios y las acciones de Noé se complementan en fidelidad y en una espera paciente para llegar nuevamente a una restauración total de la tierra. Evidentemente, hermanos, el diluvio fue un suceso contrario al descanso y contrario a la calma, pero justamente es a través de este evento que se llegó a una paz genuina, a un sosiego legítimo. El diluvio purificó la tierra y estableció, hermanos, un mundo nuevo, incomparable, totalmente distinto al existente anteriormente. Cuando Noé salió del arca, vio un mundo nuevo. Y Dios firmó con Noé el pacto al cual yo me referí hace un momento. Quedó instituido entonces así el arco iris como la señal eterna y visible del pacto de Dios con Noé, según Génesis capítulo 9, versículo 8 al 17. Esa es la historia de Noé, a grandes rasgos, por supuesto. Pero en el tiempo que me resta, hermanos, yo quiero hacer un paralelismo con la historia que nos toca ahora no solamente mirar, sino ser protagonistas de ella. En esta semana, hermanos, tuve la oportunidad de mirar en las redes sociales una imagen que me llamó la atención. La imagen decía lo siguiente: seremos la generación que será recordada por habérsele pedido que no hiciera nada, y ni eso pudimos hacer bien. Tremendo, hermanos. A los ciudadanos nos toca algo muy sencillo y al mismo tiempo algo muy complicado: quedarnos en casa. Esto no es negociable, es así. Y cualquier otro comportamiento, hermanos, distinto a este, habla de irresponsabilidad, habla, hermanos, de actos que la sociedad no puede permitirse, y nosotros como cristianos tampoco, hermanos. Anda, pueblo mío, le dijo Dios a su pueblo a través del profeta Isaías, capítulo 26, verso 20. Anda, pueblo mío, entra a tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Seguramente ustedes vieron en esta semana la noticia de un youtuber. Si usted no sabe lo que es un youtuber, yo le voy a decir que un youtuber es una persona que se dedica a hacer videos en YouTube, esta plataforma de video, para poder de ahí tener ganancia, un ingreso. Se dedican a eso, se les llama youtubers. Usted vio seguramente la noticia de un youtuber venezolano radicado en la Ciudad de México que, aún teniendo COVID-19, salió a buscar a las tiendas pizza, hermanos, porque él quería hacer un video para su canal de cuál era la mejor pizza. Hágame el favor. Ese hombre estaba enfermo, no le importó. Él estaba concentrado en lo suyo. Es un acto egoísta, es un acto mezquino y es un acto de total irresponsabilidad, hermanos. Al día de hoy tiene una denuncia penal por parte de las autoridades por riesgo de contagio. No es que me dé gusto, no lo disfruto, pero las acciones, hermanos, traen consecuencias. ¿Por qué se nos hace tan difícil permanecer en casa? Lo que yo puedo percibir, hermanos, en este sentido, es que a la mayoría le cuesta trabajo permanecer en su casa porque no sabe cómo estar en su casa, porque no sabe cómo relacionarse con su familia todo el día y toda la noche. No está la mayoría acostumbrada, lo digo en general, a pasar tanto tiempo con su familia. Quiero hablarle de los problemas que implica vivir en resguardo domiciliario. Hoy muchos estamos en una cuarentena, hermanos, y yo diría es una cuarentena voluntaria, forzada, porque no hemos llegado a las condiciones que hay en otros países de la militarización, en donde forzosamente hay un toque de queda, hay horarios establecidos, no se permite la entrada, no se permite la salida, no hay movimiento en la calle. No hemos llegado a eso. Y hasta donde nuestras autoridades nos han dicho,
no se llegará a eso. Pero están haciendo un llamado a nuestra conciencia. Entiendo, hermanos. Llevamos ya prácticamente 4 semanas. Es mucho tiempo. Y abro un paréntesis. Sé que algunos de ustedes, amados, tienen que salir todavía y siguen saliendo a buscar su sustento. Mis oraciones en favor de ustedes. Tomen precauciones. Tomen precauciones. Atiendan las indicaciones de las autoridades en cuanto a los cuidados para este virus, hermanos. El mensaje del gobierno es insistente. Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, como una medida para evitar el contagio de este virus. No porque el virus tenga una alta letalidad, hermanos. Se habla del 2%, 5%, y alguien puede decir, bueno, son muy poquitos. Sí, hermanos. Y tal vez alguien más osado todavía pueda decir, bueno, yo soy joven, estoy sano, no pertenezco al grupo de riesgo, no tengo ninguna enfermedad persistente, estoy bien, no pasa nada. Pero pensemos en aquellos que conviven con nosotros, que sí son vulnerables. Personas mayores, personas con enfermedades que ya están perfectamente establecidas, hermanos, por nuestras autoridades sanitarias, y que sí pudieran en algún momento sufrir, hermanos, este contagio, que en el caso de ellos sí puede ser mortal. Personas mayores, personas con enfermedades, pero también personas con obesidad. En cuanto a la gente que está muriendo, las personas con obesidad ocupan el segundo lugar, hermanos. Es algo preocupante por la cuarentena, yo lo sé. Seamos empáticos, seamos sensibles a aquellos que sí pudieran contagiarse y al final morir. Y en esta semana, hermanos, por si algo nos faltara, se anunció que las medidas de sana distancia y de paro de la sociedad en actividades que son no esenciales se alargará por lo menos, y subrayo esa parte, por lo menos hasta el día 30 de mayo. Sí y solo sí, cito textualmente al subsecretario de Salud, sí y solo sí la gente permanece en sus casas. Esto implica entonces, hermanos, que no es una cuarentena, sino una ochentena. Por lo tanto, el regreso a los templos no se dará sino hasta después de junio, a reserva de que porque las autoridades llegaran a considerar que los templos no son esenciales para la vida productiva del país, se extiende, hermanos, hasta julio, agosto, no lo sé. En su momento estaremos informando lo respectivo. Pero en consecuencia de esto, las parejas, las familias, estamos, hermanos, ante un reto vital: convivir horas y horas encerrados bajo el mismo techo con los que más quiero y más me quieren. Probablemente, hermanos, nunca en nuestra historia habíamos pasado tanto tiempo juntos, y menos aún en un contexto tan dramático. Quizá al principio alguien dijo, bueno, 2 semanas, está súper bien, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero conforme han venido pasando los días, hermanos, se ha vuelto más complejo. Será complicado, pero es necesario asumirlo, como si estuviéramos en el arca de Noé. Nosotros también debemos aportar capacidad de organización, diálogo, imaginación, creatividad y perdón, hermanos. Perdón entre nosotros, para no convertir nuestros hogares en un infierno adicional a lo que ya estamos mirando a nuestro alrededor, por las tensiones y las crisis que nos pueden llegar a aquejar. Es el momento, hermanos, en que debemos demostrarnos que en verdad nos queremos y que la convivencia entre la pareja y entre padres e hijos es posible, es enriquecedora y es también necesaria, y más en las circunstancias actuales. Más unidos que nunca, hermanos, y muy cerca y lejos de nuestros mayores. La lejanía, en este caso, es un cuidado adicional. La convivencia familiar, hermanos, es un auténtico desafío. No vayamos a salir de esta situación con daños profundos, con heridas que puedan ser irreversibles. Debemos calmar, hermanos, nuestro malestar.
si es que lo hubiera, para que esta corriente saludable, para que esta corriente sana, hermanos, llegue a todos los miembros de la casa. Si no, el hogar, hermanos, se va a convertir de verdad en una espiral de constantes roces, de constantes luchas, y va a ser cada vez mayor y más desgastante. Así que yo quiero compartirle en esta hora algunos datos importantes al respecto. Hace algunas semanas, en las conferencias que se dan a las 7 de la noche, yo le invito a que usted vea esas conferencias y por un lado deje de saturarse de tanta información. La titular del CONAPRED, que es el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación, hablaba, hermanos, de que se ha disparado de manera alarmante las denuncias por violencia intrafamiliar. Hemos atendido una de casos tremendos de violencia intrafamiliar, donde el esposo abusa de la esposa y donde también el padre abusa de los hijos. Se ha disparado de manera dramática. Yo pienso también en los pequeños, en esos pequeños que sufren maltrato y abuso en su hogar y que veían la escuela como el único refugio donde ellos podían estar en paz y disfrutar su niñez. Hoy, hermanos, no tienen eso. Hoy están también confinados en casa y están siendo víctimas del maltrato, del abuso. Esto que está sucediendo, hermanos, no debiera sorprendernos, pues lo único que pone en evidencia, hermanos, es el tremendo estado de deterioro moral que existe en las familias hoy en día. E insisto una vez más, nosotros predicamos casi 2 años, la familia, inviértanle a la familia. Esposo, inviértele a tu matrimonio. Esposa, inviértele a tu matrimonio. Padres, inviértanle a sus hijos. Hijos, sujétense a sus padres. Que la familia sea fortalecida. Y mira, hermanos, de alguna manera estamos viendo que ese fue un tiempo como el tiempo que Dios le dio a Noé para ser pregonero de justicia, donde se nos advirtió al pueblo de Dios que invirtiéramos en nuestra familia. Ya Dios nos estaba avisando que llegaría el tiempo en que nosotros también seríamos probados en ese núcleo que es fundamental para el desarrollo de la sociedad y por supuesto de la iglesia. El DIF, hermanos, nos dice que la violencia en el hogar, los conflictos económicos, las adicciones, las dificultades en la convivencia o los problemas relacionados a la conducta de los hijos han aumentado tremendamente debido a la descomposición del núcleo familiar. Además de esto, los expertos, hermanos, ahora están advirtiendo acerca de algo que se llama síndrome de la cuarentena, que puede ser desarrollado por personas que viven en aislamiento. Esto lo dijo el presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Él dijo, hermanos, que este síndrome de la cuarentena puede afectar, en el caso de México, a la población en un 45 o un 50% de los mexicanos. Esto es diferente a cómo se está viviendo en el mundo, en otras partes del mundo, porque en otras partes del mundo está entre el 30% y el 35%. La explicación que se da, hermanos, es que nosotros como mexicanos somos muy cercanos, somos muy fraternos, nos encanta tocar al otro, nos encanta abrazar al otro, nos encanta mirarlo a los ojos, nos encanta reunirnos, estar juntos, procuramos siempre el contacto, la calidez. Es parte de nuestra naturaleza como mexicanos, somos muy abiertos, somos muy cálidos, somos excelentes anfitriones. Pero hoy que estamos en aislamiento, se puede presentar el síndrome de la cuarentena hasta en la mitad de las personas. Se puede agudizar a aquellos que tienen problemas de adicciones. Hoy ha aumentado mucho el consumo del tabaco y el alcohol. No por nada ya suspendieron también la venta de alcohol, porque eso fomenta también la descomposición familiar y aumenta la violencia. Y por eso se ha evitado la venta del alcohol. Pero puede provocar también trastornos en algunas personas que tienen ya de por sí algún problema de tipo mental. ¿En qué consiste este síndrome
Bueno, se presenta, hermanos, ansiedad, temor, agresividad, apatía e incredulidad. Sí, porque alguien puede, no, ¿qué será? ¿Qué va a suceder? Alguien puede estar temeroso, nos vamos a morir todos, y alguien estornuda a mi alrededor y le digo, hazte para allá, seguramente tú tienes COVID, te vas a morir, nos vas a contagiar a todos, es el fin del mundo. Puede ser que alguien se porte agresivo porque no soporta de alguna manera el encierro, el aislamiento. Puede ser que alguien sea apático y diga, bueno, pues a mí últimamente ni me va ni me viene, no me interesa. Si alguien se enferma, si no se enferma, no pasa nada. Y puede ser que alguien diga, eso es mentira, ese es un invento del gobierno, no les hagas caso. Por ahí una televisora ya dijo algo parecido, hermanos, y la verdad se me hace bastante falto de ética el periodista que hizo tal aseveración. Hermanos, no debemos de pasar por alto lo que se nos está diciendo. Seguramente algunos incluso ya han llegado al punto de automedicarse porque no logran conciliar el sueño, o para evitar el dolor, o para calmar su ansiedad. Seamos cautos, amados, no caigamos en esto. Siempre será mejor consultar con un profesional de la salud antes de iniciar cualquier automedicación. Ahora quiero compartirle algunas recomendaciones para transitar por esta pandemia en familia. Recientemente, en un panel que se desarrolló por parte de nuestra iglesia, hubo algunos aspectos que me llamaron la atención positivamente que quisiera compartir con ustedes. En el terreno de las emociones, hermanos, quisiera compartirles 3 preguntas que pueden ayudarnos a transitar de una manera saludable por este aislamiento que estamos viviendo. La primera es identificar mis emociones. Yo necesito identificar mis emociones. Una vez que yo identifique mis emociones, yo debo preguntarme, ¿por qué siento esto? Cualquier emoción que yo tenga, ira, enojo, frustración, ansiedad, temor, apatía, etc. ¿Por qué siento esto? Y la siguiente pregunta sería, ¿qué puedo hacer al respecto? Bueno, yo siento esto, ¿qué puedo hacer al respecto? Esa sería la primera sección que comparto con ustedes en el terreno, hermanos, de las emociones, porque somos seres emocionales. A propósito de eso, quiero también decirle en el ámbito social qué pudiéramos hacer. Bueno, podemos, hermanos, jugar juegos de mesa como Uno, como La Oca, Monopoly, Turista Mundial, Memorama, ajedrez, lotería, damas inglesas, damas chinas, dominó, etcétera, hermanos. Podemos también dibujar, podemos hacerlo con diferentes materiales, podemos también hacer ejercicio, podemos bailar, podemos cantar, podemos cocinar, podemos leer, podemos escuchar, hermanos, un audiolibro. Debemos aprovechar las oportunidades que se dan, en donde muchas editoriales han abierto sus plataformas para poder descargar de manera gratuita por un periodo limitado audiolibros o mensajes en video o en texto, libros completos. Podemos mirar también televisión, ver una buena película, ver un documental. Podemos también en algún momento jugar un tiempo en el celular, la tablet, la computadora, los videojuegos, pero siempre hacerlo por un periodo breve en nuestros horarios. También es importante, hermanos, establecer horarios de estudio, en el caso de los estudiantes, de actividades de apoyo en los quehaceres de la casa. Platicar en familia, hermanos, platicar en pareja, evitar las discusiones innecesarias o infructuosas y respetar los horarios de sueño. Esto es particularmente muy importante. Se ha observado el fenómeno, hermanos, de que las personas han alterado sus sueños recorriendo los sueños. Es decir, ahora las personas duermen en la madrugada y se levantan ya avanzada la mañana. Significa que algunas personas duermen, por ejemplo, 2, 3 de la mañana, se levantan 10, 11 de la mañana. Eso, hermanos, por supuesto, no es saludable. Hay que mantener los horarios de sueño. Si usted estaba acostumbrado a dormir a las 10, a las 11, a las 12, sígase durmiendo esa hora. Y si estaba acostumbrado a levantarse a las 5, 6, 7, siga levantándose también a esa hora para que pueda tener un descanso suficiente. En el caso de que haya niños pequeños en casa, hermanos, hay que explicarle a los niños lo que está pasando. No hay que sobresaturarlos de información, ni tampoco transmitirles nuestros temores, pero sí hay que explicarles todas sus dudas que ellos llegan a tener por las cosas que escuchan o por las cosas que llegan a ver al estar expuestos, hermanos, a toda esta información que les llega de manera inmediata y de manera abrumadora. Hay que hacer esto sin que ellos lo pregunten.
Tal vez ellos no preguntan porque no saben cómo hacerlo o no tienen la confianza, y pudiéramos decirle, oye, ¿qué has pensado tú del coronavirus? ¿Qué piensas que está sucediendo? ¿Cómo está la situación? Etcétera. ¿Por qué ha pasado esto? Preguntas que pueden ayudar a los pequeños. Esto les va a dar confianza a los niños, hermanos. Deben saber que pueden contar con sus padres y que es necesario tomar medidas importantes en el hogar, en el interior de la familia. Algunos padres, en estos días les he compartido algunos materiales que son, creo yo, importantes, valiosos, que pueden aportar para este propósito. Muy buenos al respecto. Es curioso, hermanos, que los niños sean los menos afectados con este asunto y los varones y las mujeres ya mayores seamos los más conflictuados, hermanos, en esta situación. Somos los que tenemos mayores problemas para poder vivir saludablemente este tiempo. Los niños están más libres en ese sentido y disfrutan más estos momentos. Si acaso se aburren un poco, pero pueden mantenerse más atentos, más frescos en medio de esta situación. En el ámbito personal, quiero decirle también, por favor, hermano, por amor de Dios, no esté todo el día en pijama o en pijama, como dicen algunos. No esté todo el día con ropa de dormir, hermano. Eso le afecta en la percepción que tiene del entorno, de la realidad. No le pido tampoco que esté trajeado, pero sí que vista lo más apropiado para esta situación, como si fuera un día normal. Tampoco ande en chanclas todo el tiempo, hermano. Eso no favorece la percepción que uno tiene de sí mismo ante esta realidad que nos toca vivir. Dese un baño, arréglese como si fuera un día normal, insisto. Hay que asear la casa, hermanos. Hay que hacer una lista de tareas o pendientes que tengamos. Hay que tratar de tener una rutina. Hay que respetar los tiempos. Hay que asignar actividades. Hay que involucrar a toda la familia, pero en este tiempo también hay que hacerlo de manera personal. Lea un buen libro. Pase tiempo a solas. También es importante pasar un tiempo a solas, hermanos, para relajarse, para abstraerse de toda esta realidad que tiene en este tiempo nuestro mundo, nuestra vivencia, y podamos cargar la pila, hermanos. No sabe qué bien hace tomar un tiempo para estar a solas. Haga un presupuesto económico y ajústese a él. Para algunos es complicado, puesto que las finanzas se han venido recortando, pero hay que hacer un presupuesto económico y hay que ajustarse a él a fin de no excederse, de no gastar en cosas que son, hermanos, innecesarios. Es fundamental estar informado, pero debemos evitar sobreestimular, hermanos, nuestro sistema del miedo. Ahora quiero decirle en el ámbito espiritual, haga devocional en familia. Además de su devocional personal, haga devocionales en familia. No sabe qué ricas experiencias Dios nos permite tener cuando hacemos devocionales en familia y participan todos los miembros de la familia con las oraciones, con la música, con las lecturas bíblicas, con las oraciones, alabanzas, la exposición de la palabra, y eso nos permite, hermanos, tener una fortaleza espiritual como individuos y como familia. Lea la palabra de Dios, estudie diligentemente la palabra de Dios. Estudie su escuela sabática. No piense que por el hecho de que no nos estamos reuniendo no es importante estudiar la escuela sabática. Estudie la escuela sabática. Tómese el tiempo para prepararse también como si estuviéramos acudiendo al templo. Ore a Dios. Mañana, tarde y noche oraré y clamaré a ti y tú oirás mi voz, dice el salmista. Así que ore en todo tiempo en medio de esta pandemia que estamos viviendo. Busque compañía de sus hermanos para que le haga más sobrellevable esta situación. Esto puede ser a través de llamadas telefónicas, puede ser a través de videollamadas, a través de mensajes de WhatsApp, a través de Facebook, a través de Zoom, a través de Skype, y en fin, hermanos, hay una de posibilidades que tenemos a nuestro alcance y que debemos de hacer uso de ellas. Y esto funciona en ambos sentidos. Que alguien me acompañe a mí es muy importante, como también que yo acompañe a otro será también importante para él. Busque consejería pastoral si es necesario. Atiéndase si hay alguna situación. Recuerde también que todo está bajo el control de Dios. Con pandemia o sin pandemia, Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo soberano. Los especialistas, hermanos, en temas conductuales hablan de algo que se llama resiliencia. La resiliencia, en pocas palabras, hermanos, sin ser yo un experto, por supuesto, en el tema,
habla de esta capacidad que tenemos de adaptarnos y de tomar lo malo que sucede a nuestro alrededor para transformarlo y hacer algo que sea positivo, una actitud positiva, aun cuando lo que está a nuestro alrededor no lo sea, para poder transformar nuestra realidad. Se ha descubierto que es, hermanos, una función del cerebro, esta adaptabilidad, hermanos, que permite al ser humano tener fe en el futuro y superar situaciones para las cuales parece no existir salida. Las crisis, hermanos, son una posibilidad de cambio, son una posibilidad de hacer las cosas de manera diferente. Esta crisis debe tener, hermanos, para nosotros un propósito. No podemos salir de ella de la misma manera como nosotros entramos. Amados, yo sé que para cada familia es un reto particular de acuerdo a su propia dinámica. Es normal, hermanos, que haya discusiones, que haya conflictos. La cotidianidad y el espacio reducido, hermanos, nos ponen sensibles y provoca pleitos también por cualquier cosa. Así que se debe trabajar mucho la comunicación, a fin de evitar por todos los medios, hermanos, la violencia intrafamiliar. En muchas ocasiones, incluso, se va a requerir de un tercero que funcione como mediador. Si alguno está enfrentando este tipo de problemas, hablo para los que son parte de mi comunidad, de mi congregación, háganmelo saber, para que yo pueda ayudarles en este sentido, apoyarles, hermanos, pastoralmente. Noé involucró a su familia. Si estaba o no estaba de acuerdo la familia, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Noé involucró a toda la familia. Él hizo de la misión de Dios un proyecto familiar, no un proyecto de tipo personal. Y así podemos imaginar a Noé yendo con su esposa y sus hijos y decirles, ¿saben qué? Quiero que a partir de mañana se levanten temprano, afinen su hacha y me ayuden porque vamos a hacer un barco. Ya me imagino la cara de su esposa. ¡Ah! La cara de sus hijos. ¿Qué? Ahora sí, al viejo, como dicen algunos, ya se le botó la canica. ¿Qué le pasa? Pero Noé, hermanos, siendo advertido por Dios de cosas que no se veían, con temor, se dispuso a construir un arca donde se salvara él y su familia. Ahora, quiero decirle, el que nosotros procuremos un ambiente saludable en nuestra familia redundará en bien para nosotros y para nuestra familia. Seremos salvados, así como Noé y su familia, nosotros también con nuestra familia en este tiempo difícil que nos toca vivir. El relato bíblico nos cuenta que todos ellos pudieron salvarse porque entraron en el arca que seguramente de todos también construyeron. Ellos le ayudaron a construir, como también le ayudaron a cuidar de los animales. Tarea muy difícil. Y cuando todo terminó, la familia estaba en pie, estaba sana y salva. No podemos aseverar, hermanos, que todos nos vamos a salvar de esta pandemia. Quizá algunos enfermen. Sé de hermanos que han perdido ya familia por causa de esta enfermedad. Y aún así todavía hay quien dice que no existe. No entiendo, hermanos. De verdad no entiendo. Pero son testimonios que nos han compartido algunos compañeros pastores de miembros de su congregación a lo largo y ancho del país que están padeciendo por esta enfermedad. Algunos están en observación, otros son sospechosos, otros definitivamente, hermanos, ya han fallecido. Ahora, nadie va a pasar de los días que Dios ya dispuso, hermanos. Morirán por COVID-19 o moriremos por COVID-19 o moriremos no sé por qué otras cosas, pero ninguno pasará del tiempo que Dios ha fijado para cada uno de nosotros. Lo que pasa es que, como esto es lo que está en este momento abrumándonos, hermanos, causa demasiada relevancia lo que estamos viviendo. Pero quiero decirles que no podemos evitar la enfermedad, no podemos evitar las pérdidas, pérdida de salud, pérdida del trabajo, pérdida de la familia. Las pérdidas son parte de la vida, pero con Dios todas las cosas nos ayudan para bien, aun cuando no las entienda. Sigo creyendo. Recordemos esto, Dios es Dios, tiene todo bajo control. Haya pandemia, no haya pandemia, Dios es Dios y Él debe ser exaltado por sobre todo. Recibiremos de Dios, dijo Job a su mujer, solamente aquello que nos parece bueno. No hemos de recibir también lo malo. Todo viene de Dios, hermanos, y debemos creer que esto es así, aun cuando no lo alcancemos a comprender. Dios nos ha dotado, hermanos, de algo que se llama dominio propio. Es válido sentir estas emociones: ira, temor, ansiedad,
incertidumbre, qué sé yo. Es válido sentir eso. Es válido, somos seres emocionales. Pero también quiero decirle, 2 Timoteo capítulo 1, verso 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, como parte del fruto del espíritu, dice Pablo a los Gálatas, está la templanza. La templanza es precisamente esta capacidad que nos da el espíritu para mantenernos en aplomo, aun cuando todo se derrumba a nuestro alrededor, no perder la cordura, mantenernos en un perfecto estado de equilibrio, dominio propio. Ninguna emoción me rebasará, puesto que Dios me ha dado dominio propio. De ahí que Proverbios diga que es mejor el que puede dominarse a sí mismo que aquel que domina una ciudad. Acudamos mejor a Dios, hermanos. Hablemos con Él con sinceridad. El Salmo 86, versículo número 7, nos va a decir lo siguiente, en palabras del salmista. En el día de mi angustia, te llamaré, porque tú me respondes. Dios tiene el control de todo, hermanos, no solo del pasado, sino del presente y también del futuro. Cantamos, nada sé sobre el futuro, pero Dios sí lo sabe. Déjenme contarles una anécdota personal. Seguramente ustedes recuerdan esta película protagonizada por Los Vengadores. A lo mejor a usted no le gusta ese tipo de películas. A mí sí me gusta. Pero se lo cuento no porque me guste, se lo cuento porque tiene relación con lo que estoy diciendo. Y en la película de Infinity War termina de una manera que yo salí de la sala del cine así de, no puede ser, ¿cómo es posible? ¿Y ahora qué va a suceder? Y entonces anuncian los estudios, la casa productora de esas películas, que la siguiente película viene un año después. Y yo dije, ¿cómo es posible que nos tengan en esta zozobra un año entero? Pero así fue, hermanos. Nos concentramos un día a la vez. Cuando menos se dio la oportunidad, se da ya la fecha para la siguiente parte, que era la que daba cierre a esta historia. Y me acuerdo que en familia fuimos a verla. Y yo había luchado por todos los medios para evitar lo que se llaman spoilers. Los spoilers son adelantos de las películas. Algunos los hacen de mala fe para fastidiar a los otros y decirle, bueno, yo ya sé lo que va a pasar y va a pasar esto, y entonces le arruinan la fiesta a uno. Pero yo traté de luchar contra todo eso, evitarlos a lo más posible. Estando ahí en la sala, hermanos, yo iba con la expectativa de qué va a suceder, cómo se va a desenvolver la trama y al final qué va a pasar. Creemos que el bien siempre triunfa sobre el mal, pero yo quería saber la manera de cómo iba a suceder eso. Y recuerdo que estando ahí sentados, hay una escena, si usted vio la película sabe a lo que me refiero, si no, pues escuche con atención. Hay una escena donde están buscando una gema, dos amigos que son muy cercanos, y entonces una de los dos se lanza para conseguir esa gema, y cuando va cayendo yo sentí horrible en mi corazón, y dije, ¿cómo es posible? ¿A poco así se va a morir? ¿En serio se va a morir? Y cuando estoy yo así con la angustia, hermanos, en la agonía, a mi lado se sentó mi hijo Jafet y me dice, papá, se va a morir. Y le digo, ¿por qué me dices eso, hijo? Y todavía más allá me dice, no, y eso no es todo, también se muere Iron Man. Hágame el favor, hermano. Imagínense lo que es eso para una persona que está esperando recibir la información en pantalla. Quiero decirle que yo estaba angustiado por lo que iba a suceder. Mi hijo estaba tranquilo. ¿Cuál era la diferencia? Él ya sabía lo que iba a pasar. Yo no lo sabía. Su tranquilidad tenía que ver con el hecho de que él ya sabía lo que iba a suceder. Yo no lo sabía. Por eso estaba yo con esa ansiedad. Perdón si les di spoilers, hermanos. ¿Cómo terminó la historia de Noé? Noé no sabía cómo iba a terminar la historia a plenitud. Pero Dios le dijo, haz un arca, voy a enviar un diluvio, serás el único que se va a salvar eres tú y tu familia. Y él dijo, lo voy a hacer.
seguramente, y de hecho así es, Dios ya sabe el futuro. Si Él me está diciendo que haga esto, yo lo voy a hacer, porque Él ya conoce el futuro. Aunque el creyente, hermanos, aunque usted, aunque yo, no podamos entender o no podamos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, podemos descansar tranquilamente en aquel que conoce el futuro. Por eso le conté esta anécdota personal. Podemos estar tranquilos porque creemos en un Dios que ya conoce el futuro, hermanos. Busca Isaías 26, verso 3 y 4. Isaías 26, verso 3 y 4. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y todavía añade lo siguiente, en el verso 4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová está la fortaleza de los siglos. Amén, hermanos. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Por lo tanto, hermanos, yo les invito en el Señor a confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová, el Señor, está la fortaleza de los siglos. Por eso, si usted sintonizó esta señal, si usted ubicó esta señal desde el principio, yo inicié con un preludio, un canto que dice: Dios siempre tiene el control. Y entonces el que escribió esta letra dice: ¿por qué atemorizarme? Aunque no entiendo lo que sucede, yo vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control, hermanos. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Si usted no puede dormir, yo le invito a que confíe en aquel que tiene el control de todo. Señor, por hoy he llegado a este momento. Tengo, por la gracia de Dios, dónde recostar mi cabeza. Jesús dijo: el Hijo del Hombre no tiene ni eso. Usted y yo lo tenemos. Cuando vaya a la cama, cuando el día termine, vaya usted a su cama y vaya tranquilo y vaya confiado y diga: Señor, por este día yo te doy gracias. Todo está bajo tu control. Termino mi día descansando en ti. ¿Sabe usted si va a despertar al día siguiente? No lo sabe. Usted dice: 80 días es mucho tiempo. Ni siquiera sabe, como yo tampoco sé, si vamos a durar los 80 días, hermanos. Vayamos un día a la vez. Pero recuerde la promesa de Dios: tú guardarás en completa paz a aquellos cuyo pensamiento en ti persevera. Confíen perpetuamente en Jehová. Él es la roca de los siglos. La salvación está en Él y solamente en Él. Cuando el pueblo estaba cautivo en Babilonia, después de que Dios les había advertido a través del profeta Jeremías una y otra vez, igualmente como con Noé, permítame la expresión mexicana, lo tiraron de a loco, no le hicieron caso, está chiflado, no sabe de lo que habla, puras cosas malas dice, no es popular, no cae bien. Pero cuando esto se cumplió, porque la palabra de Dios siempre se cumple, Dios no los abandonó. Dios trajo junto con el juicio esperanza. Y quedaron estas palabras para nosotros hoy. En Jeremías 29, versículo 11 al versículo 13. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Se acuerda el mensaje pasado? En tu angustia me buscarás. Y me buscaréis, dice el verso 13. Y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Pero mientras estamos en este tiempo de resguardo, debemos practicar en casa la colaboración, la ayuda, a fin, hermanos, de sentirnos reconfortados como humanos y por supuesto también como creyentes. Espero que cuando salgamos, si Dios lo permite así, salgamos, hermanos, con libertad, salgamos sin miedo, sigan presentes entre nosotros estas conductas sanas, apropiadas, de colaboración, de cuidado,
que puedan ayudarnos a vencer el temor y a los intereses egoístas. Hoy no se trata de velar solamente por nosotros, se trata de pensar en el bien colectivo, hermanos. Así que cuando llegue el momento, yo deseo que podamos recordar que lo que nos reconforta son las pequeñas cosas, son los actos simples, son los actos sencillos, que es lo que hacen realmente que valga la pena la vida. Sentirnos parte de la comunidad, hermanos, y también de una sociedad, hermanos, a la cual debemos nosotros cuidar, procurar y predicarles el mensaje del Evangelio. Esperando seamos, hermanos, creyentes más maduros, ciudadanos ejemplares, cuidando, hermanos, también la creación que ha sido puesta bajo nuestro resguardo. Mientras estemos en este mundo, amados hermanos, tal vez jamás lleguemos a comprender el propósito de nuestro sufrimiento. Pero sabemos que Dios cumplirá sus promesas que nos ha hecho a cada uno de nosotros. Y eso es precisamente la verdad en la cual nosotros debemos descansar en esta hora. No se apartará el furor de Jehová, dice Jeremías 23:20, hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Piensen, si Dios nos da la vida, en lo que hemos de platicar y lo que hemos de dejar de legado, si Dios nos permite salir con vida de esta pandemia. Pero si no fuera así, hermano, usted tampoco se preocupe. Nuestro nombre, por la fe en Jesucristo, está escrito en el libro de la vida. Preocúpese si no tiene a Jesús como su Salvador. Confiamos, hermanos, en que Dios provee cuidado para su creación a través de la ciencia también, a través de la medicina también. Sabemos que se están desarrollando vacunas, pero nuestra confianza no está en las vacunas. Sí depositamos cierta cantidad de confianza en la ciencia, pero acompañamos nuestra esperanza, hermanos, más bien en aquel que tiene todas las respuestas, puesto que una vez más nos ha demostrado nuestra fragilidad, nuestra temporalidad y nuestra vulnerabilidad. Oramos también por aquellos que se juegan la vida por bendecir a otros. Sé que algunos médicos han muerto ya, personal de salud ha muerto ya por atender esta pandemia en los hospitales. Como si estuviéramos, hermanos, en el arca de Noé, debemos aportar también nosotros capacidad de organización, diálogo, imaginación, creatividad y perdón. Acuérdense, porque debemos perdonarnos unos a otros, amarnos profundamente. El amor, hermanos, cubrirá multitud de faltas. Debemos entonces evitar que nuestro hogar se convierta en un infierno, sino más bien en una sucursal del cielo. Desde nuestras casas, nosotros podemos, hermanos, transmitir la fe. Podemos transmitir esperanza en esta situación tan terrible a aquellos que pueden vernos, que pueden escucharnos a través de las redes sociales, a través del teléfono. Se agradecen también las llamadas telefónicas. Estar en contacto entre nosotros. Eso sería como la iglesia en acción. La iglesia, como alguien dijo, la iglesia doméstica. A salir del arca, entonces, hermanos, habrá que emprender una tarea conjunta de reconstrucción de la sociedad y de nosotros también como iglesia, donde haya mayor solidaridad, justicia, libertad, respeto de los unos por los otros. En pocas palabras, hermanos, vivir el Evangelio. No estamos hablando aquí ni de socialismo, ni de ninguna doctrina filosófica o gubernamental. Hablamos, hermanos, de los valores del reino. Que podamos vivir el Evangelio a plenitud, ponerlos en práctica, no solamente en las 4 paredes del templo, sino siendo templo cada uno de nosotros. Si al terminar esta pandemia salimos, hermanos, para hacer exactamente lo mismo que hacíamos antes, no tuvo sentido. No aprendimos absolutamente nada. Así que concluyo diciéndoles, hermanos, no debemos asustarnos ante la presencia de los días malos, sino más bien debemos afrontarlos con fe, con apego a Dios, con temor de Dios, hasta llegar a ver el bien que se esconde dentro de esos malos días a nuestros ojos. Tenga presente que lo que Dios
tiene sentido, aun cuando no lo tenga para nosotros. Por eso, no entiendo, pero creo. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Que Dios nos bendiga a todos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de meditar en su palabra. Y quiero, antes de concluir, hermanos, este servicio, podamos cantar juntos en nuestros himnarios el himno número 228, Bogando vamos hacia Dios. Bogar, hermanos, es remar. Y como miramos en alguna ocasión, se vienen tormentas, se vienen situaciones. No siempre el mar está quieto, pero bogando vamos, hermanos. Si usted tiene un hermano a su lado, su familia a su lado, dígale, rememos juntos. No te espantes, no tengas miedo, no tengas temor. El Señor ha prometido, no tiene sentido, no lo entiendo, pero confío en Dios. Él sí conoce el desenlace de la historia. Así, hermanos, busque, por favor, el himno 228. Bogando vamos hacia Dios. Bogando vamos hacia Dios, surcando un tempestuoso mar, que en medio de peligros mil habremos de cruzar, mas nada teme nuestra fe, que fiada solo va en Jesús, siguiendo el rumbo que le da la gloria de la cruz, porque hemos de vivir rendidos al temor. Si vamos con Jesús, con Él hay paz y amor. Así cual soplo de huracán, la vida ofrece confusión, constante lucha y ansiedad, que traen desolación. Mas aunque en formas mil y mil, el mal acecha por doquier, a los peligros del vivir no habremos de temer, porque hemos de vivir rendidos al temor. Si vamos con Jesús, con Él hay paz y amor. Iremos fiando solo en ti, porque hay contigo en plenitud constante gozo y dulce paz, que libran de inquietud, que sople el viento con furor, que se alcen ondas sin cesar. Si a nuestro lado vas, Señor, ¿por qué desesperar? Porque hemos de vivir rendidos al temor. Si vamos con Jesús, con Él hay paz y amor. Amén. ¿Por qué hemos de vivir, hermanos? ¿Por qué hemos de vivir rendidos al temor? Si vamos con Jesús, en Él hay paz y amor. Voy a orar, hermanos, para que demos por concluida
esta reunión. Dios nos ha bendecido tremendamente, hermanos. Desde la mañana en el estudio de la escuela, este día de reposo en bendición, con la promesa de que Dios visitará a su pueblo, la palabra que nos compartió nuestro hermano Mauricio, palabra que reconforta y alimenta nuestra fe. Y ahora recordando, hermanos, que Dios sí conoce el final de la historia. Y al final, hermanos, se cumplirán sus propósitos. Hasta que no se hayan cumplido sus propósitos, esto no cesará. Debemos entonces procurar, hermanos, estar atentos. Oremos, hermanos, para que Dios nos dé esta bendición a cada uno de nosotros. Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, hemos llegado al final de nuestra reunión. Muchas gracias, Padre, por confortarnos, por bendecirnos, por amarnos de la manera en como tú lo haces. Hemos meditado en tu palabra. Hemos mirado, Señor, la historia de un hombre que tuvo que vivir una situación muy similar a la que nosotros ahora tenemos. Te pedimos, Padre, nos des entendimiento, nos des sabiduría, nos des temor. Aun cuando muchas cosas que hacemos parecen absurdas para los que están a nuestro alrededor, para nosotros tiene sentido porque tú lo has dicho, Señor. Y por eso te pedimos, nos ayudes a completar estos propósitos. Bendice a tu pueblo que está resguardado. Bendice a tu pueblo, Señor, que no ha podido resguardarse. Por cuestión de su trabajo, tienen que salir. Los ponemos en tus manos. Algunos están también visitando a médicos especialistas por alguna afección en su cuerpo. Te rogamos, Señor, que tú les bendigas. Rogamos, Señor, por nuestras hermanas ancianitas, nuestros hermanos mayores de tu iglesia y también en particular de nuestra congregación en Villada. Te rogamos, Señor, por la vida de nuestra hermana Agustina, nuestra hermana Cristi, por la vida de nuestra hermana Elia, por la vida también de nuestra hermana Gaby, por la vida, Señor, de nuestra hermana Esperancita, de nuestra hermana Soledad. Acuérdate, Padre, de nuestra hermana Liboria. Acuérdate, Señor, de nuestra hermana Fausta, de nuestra hermana Florecita. Acuérdate, Señor, de todos los que están en este sector vulnerable a esta situación. No es que tengamos temor por nosotros mismos, Señor. Debemos resguardarnos por los que están a nuestro alrededor también. Te rogamos, Padre, que bendigas a los que están en enfermedad, que tienen alguna situación particular, Señor. Sabemos que nuestra hermana Cristi, nuestra hermana Esperancita en particular, padecen mucho de este tipo de afecciones. Señor, guárdales en el hueco de tu mano. Bendice a nuestro hermano David. Bendice, Señor, a todos los que están en esta situación delicada, Padre, que forman también parte de tu pueblo. Bendice a quienes su trabajo ha mermado, pues se dedican al comercio. Señor, danos también la sensibilidad de poder ayudarles, poder apoyarles, Señor, poder compartir de lo mucho que tú nos has dado. Bendice a nuestros pequeños que también están en este resguardo para que puedan tener actividades edificantes y que ayuden, Señor, para continuar con su formación de carácter y también con su aprendizaje. Bendice a nuestras hermanas que también atienden amorosamente a su familia, preparando el alimento, Señor, a los varones que también ayudamos a los quehaceres del hogar, ayudamos trabajando desde casa, Señor, en nuestra actividad económica. Padre, bendice a tu iglesia, bendice a los que están en el gobierno, bendice, Señor, a quienes están también en el sistema de salud. Acompáñanos, oh Dios, estamos en tus manos. Gracias por confirmar tu palabra una vez más. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación activa y constante de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de ustedes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, deseo con todo mi corazón que Dios los bendiga. Sigo orando por ustedes. Sigo llevándoles en mis pensamientos delante de Dios. Les amo más todavía. Pido a Dios que les guarde, les acompañe, confirme sus palabras que hemos vertido amorosamente en este día de reposo. Bendice, Señor, que bendiga el Señor a nuestra familia, desde el más pequeño al más grande,
y que podamos seguir siendo fieles también en nuestra mayordomía financiera. Pues no nos reunimos en el templo, pero seguimos bendiciendo a través de nuestros diezmos y ofrendas a la iglesia y a los que lo necesitan así. Resguárdenlo, hermano, y tenga fe en el Señor. Estoy para servirle a través de las llamadas, a través de las redes, a través del WhatsApp. Estoy para servirles. Hermanos, iglesia en general, Dios les bendiga. Es tiempo de seguir buscando el rostro del Señor. Paz a vosotros, amados. Un abrazo a todos. Dios les bendiga.